Vamos. Dale. Bueno, antes que nada agradecerles a todos y a todas que bueno, que nos sigan acompañando, sobre todo en este año que es tan difícil que venimos viviendo en estos 4 meses nada más. Desde acá, desde Charlas Compañeras, brindarle toda la solidaridad y apoyo a todos los despedidos, despedidas, a los jubilados y jubiladas, a los que movilizan, a los que ponen el cuerpo, que no esperan por ahí, o sea, que le baje una señal divina y que tengan que salir a estar en la calle y a seguir peleando. Y bueno, quisimos darle este año, a este ciclo, ponerle no al DNU, ir hablando con diferentes compañeros y compañeras que vayan tocando diferentes temáticas, porque sabemos que, bueno, que este DNU va tocando de diferentes derechos humanos, como es el tema de la vivienda, de la alimentación, de la salud, del trabajo, el ambiente. Entonces, por eso hoy queríamos hablar con la compañera Magalí Z, como te tengo Es más en fácil eso que Instagram, decir es más Cirulnikov, fácil, porque sí, igual ahí se ve. para no nombrarlo Pero mal. no, está Bueno, bien. ella es una compañera que es cofundadora de la comunidad de inquilinos y no propietarios e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y bueno, y nos va a hablar sobre la ley de alquileres, así que explayate todo lo que quieras. Nosotros vamos a pedirle a los compañeros y compañeras, como puso Ale, que las preguntas las hagan por chat, así después las leemos, y si pueden cerrar los micrófonos, así no interfieren en tu exposición. Gracias, Niri. Bueno, muchas gracias, Pau. Quiero hacer un recorrido primero de cómo viene, eh, porque es una de las principales batallas con el gobierno actual, con la ley, particularmente la ley de alquileres. La ley se debatió durante 5 años en el Congreso, empezó con la modificación del Código Civil en el año 2015 y después se discutió durante 5 años dar un marco normativo porque justamente afecta a un derecho que es el derecho a la vivienda, ¿no? Y ya estaba en el mercado inmobiliario tratando de imponer condiciones que realmente se iban de las posibilidades de la gente de acceder, el tipo de aumentos que proponían, la periodicidad de los aumentos que estaban proponiendo, se hacía cada vez más difícil y de hecho el proyecto que sale eh, votado en el 2020 sale con un indicador que había sido propuesto con la ley que propuso el PRO y que de hecho lo había aprobado el PRO en la Cámara de diputados previo a el gobierno de Alberto Fernández. Entonces después, en contexto de pandemia, se plantean una serie de medidas para proteger a las familias inquilinas, a los hogares inquilinos, que fueron el decreto 320 y las prórrogas que tuvo ese decreto, que lo que hacían era prorrogar los contratos, eh, postergar los aumentos que estaban pactados, porque justamente mucha gente perdió la fuente de ingresos, o al menos una fuente de ingresos por familia, principalmente en el sector de turismo y en el sector de gastronomía, fueron de los más afectados. Y entonces esto, se prorrogaban los aumentos, se postergaban los aumentos, se prorrogaban los contratos y se suspendían los desalojos que fueron originados en las relaciones de alquiler. Por eso también vimos que ocurrió Guernica, porque ese era un desalojo que no estaba contemplado en este marco jurídico de la pandemia. Al darse en ese momento, en esa coyuntura, sancionarse la ley de alquileres, lo primero que hizo el mercado fue apurar la firma de contratos incluso con fecha anterior con fecha posterior a la sanción de la ley, poniéndole fecha anterior. Y vimos una situación de mayor hostigamiento, amenazas en todas las familias que venían a consultar a la comunidad federal inquilina y no propietaria, que se conformó también por este contexto particular, desde varias organizaciones en distintos territorios, que necesitábamos un espacio común de articulación. Están en la comunidad asociaciones civiles de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, la Fundación Amadeo Capital Humano de Chaco, la Plataforma por la Vivienda Digna del Chaltén Santa Cruz,
Y bueno, y el Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, que está en la CTA Autónoma. Estas organizaciones elegimos este espacio transversal, que es la comunidad federal, para poder atender los casos en todo el país. Y fuimos encontrando una dinámica de trabajo para poder atender situaciones que se daban en distintos lugares, y yo desde la Ciudad de Buenos Aires, y Ana Fernández Borzot desde Santa Cruz en ese momento, ella es licenciada en Derecho, y yo en Administración, fuimos atendiendo los casos que se presentaban en distintas provincias y veíamos situaciones recurrentes de hostigamiento, de amenazas, de maltrato y mucho más en los hogares monomarentales, ¿no? O sea, cuando había una mujer alquilando con menores a cargo, se dan con más frecuencia estas situaciones de violencia, eh, y eran incluso apoyadas por las fuerzas policiales locales, esos abusos que se cometían en estas relaciones de alquiler. Participamos en Secretaría de Comercio de reuniones con el secretario Confeletti en aquel momento, planteamos esta situación, también fuimos convocadas en Casa Rosada y nos reunimos en aquel momento con Victoria Tolosa Paz y con el Chino Navarro para plantearle esta situación, que la verdad que la respuesta que tuvimos no fue ni la que necesitábamos, ni la que esperábamos, ni la que pretendíamos. De hecho, Victoria Tolosa Paz comparaba, decía que los inquilinos elegían alquilar porque ella le proponía a sus hijos que comprarles una vivienda y que no querían, preferían alquilar y no vivir en un lugar estable. Y nosotros planteábamos la situación que se daba, por ejemplo, en José C. Paz, donde las inquilinas eran amenazadas, teníamos varios casos de inquilinas amenazadas, eh, con menores a cargo, amenazadas con armas de fuego. Entonces le explicamos que la situación no era la misma de la de sus hijos que elegían, sino que era una situación donde no es que la persona elige alquilar, sino que no le queda otra porque no hay otra forma de acceso a la vivienda. Y esta situación no se da para un grupo minoritario de personas. Hoy en Argentina, según la última encuesta permanente de hogares, es del primer semestre del año pasado, eh, el 21,8% de los hogares de Argentina son inquilinos e inquilinas. Esto sobre 45 millones da alrededor de 9 millones de personas que alquilan en Argentina, es un montón de gente, como para que se tenga en cuenta. Y eso también lo planteamos en los espacios donde pudimos dialogar, tanto con el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, que fue en la Cámara de Diputados, y que entendíamos que había alguna cuestión que modificar. De hecho, el índice, el ICL, el índice de contratos de locación, hacía que se haga impagable en un contexto de mucha inflación el aumento del alquiler, contratos que pasaban de 200.000 pesos a 500.000. Claramente no es un gasto que la familia pueda afrontar, y te dicen, bueno, pero por un año sostenés el mismo precio. Sí, pero los primeros 4 meses se te hacen, o 5 o 6, se te hacen imposibles realmente de sostener, y lo que se veían eran rescisiones anticipadas de contrato. Entonces nosotros planteamos que podíamos aceptar, de hecho estamos llegando a un buen diálogo con el sector inmobiliario, de aumentar la frecuencia, que sea semestral, para que el impacto no sea tan grande en la familia, porque también tenemos en cuenta eso, pero no íbamos a de ninguna manera reducir el plazo, porque entendemos que el plazo mínimo de 3 años, que es un derecho que se amplió con la ley, es un derecho humano y está a nivel internacional por la Organización de Naciones Unidas. eh, Ese derecho está contemplado, que es la seguridad en la tenencia de la vivienda. O sea, por cuánto tiempo vos podés tener seguridad en la tenencia. Y si se amplió en 3 años, lo que dice nuestro sistema jurídico es que no se puede retroceder a un plazo menor, porque eso es ir en contra de ese derecho de la seguridad en la tenencia de la vivienda. Y eso en nuestra Constitución tiene jerarquía constitucional el artículo 75, inciso 22, donde los tratados internacionales tienen carácter de supremacía constitucional. Entonces el plazo no se podía ir para atrás.
avanzamos en esta cuestión y trabajamos sobre indicadores, cuál indicador podía ser mejor. Siempre sostuvimos que tenía que estar más relacionado, más que a un indicador, al salario mínimo, que debería regularse por algo de que el alquiler no debería costar más de un salario mínimo. Si el salario mínimo hoy es 180.000 pesos, ningún alquiler debería superar ese monto, porque con 2 ingresos vos deberías poder acceder a un alquiler. Y después de muchos debates, análisis y demás, se determinó que el indicador que podía ser menos perjudicial para los inquilinos y las inquilinas era el índice hogar, que tiene una composición mayor de salario y una menor de inflación. Esto porque en nuestro contexto, en este contexto inflacionario, venimos arrastrando hace varios meses y que viene creciendo desde la pospandemia. eh, Obviamente que el inquilino termina pagando 2 veces la inflación, una en el supermercado y otra en el alquiler, porque se ajusta por inflación, cuando los ingresos no se ajustan por inflación, entonces se hace insostenible. Eh, Ahí veo que nos quedan 10 minutos, así que voy a tratar de redondear esta situación. Logramos que en octubre del año pasado, después de idas y vueltas de diputados a senadores, del Senado de vuelta a diputados, se sancionara una ley que mejorara la situación. Esta ley duró 2 meses, o sea que no pudimos ver sus efectos, y fue derogada por el decreto 70 del 2023, justamente diciendo atribuyendo que hay, no, el índice hogar no es IPC, el IPC es el índice de precios al consumidor, que es la inflación, que es el que están utilizando ahora, queriendo actualizar los alquileres por inflación, cuando los ingresos no se actualizan por inflación. El índice hogar es un índice que produce la Secretaría de Vivienda, o el órgano que reemplaza a la Secretaría de Vivienda, y que es el que se le da a los hipotecados UBA. Por eso decía, ese indicador tiene mayor porcentaje de salario y se actualiza según más en cuanto se actualizan los salarios y menos por inflación. El decreto 70 derogó esa ley diciendo que había necesidad de urgencia. Bueno, la necesidad de urgencia para legislar, para que el Poder Ejecutivo legisle en lo no legislado, existe justamente si el Poder Legislativo no puede legislar. Cosa que en esta ley es muy claro que no pasó eso, porque la ley se acababa de sancionar hace 2 meses en la Cámara de Diputados, habiendo estado tratada en diputados en agosto, en septiembre en el Senado y en octubre nuevamente en diputados, y se votó con modificaciones. Entonces no había ninguna necesidad y urgencia para que el Poder Ejecutivo legisle en materia de alquileres, algo que se acababa de resolver en el Poder Legislativo, que es el que tiene competencia para legislar en cuanto a un derecho humano y un derecho constitucional, como lo es el derecho a la vivienda, ¿no? Y acá es donde está la mayor batalla también que nosotros y nosotras tenemos que poder dar, que es por lo que vienen a querer destruir, que es el 14 bis, que es donde está la estabilidad. El otro día Caputo decía, bueno, no entiendo dónde surge la estabilidad del empleado público. Bueno, ¿dónde surge la Constitución? Surge el 14 bis. Y también me pasó en un programa de televisión con Bogiano, que fue el hijo de uno de los jueces de la Corte Suprema Automática de Menem, y que su hijo, que creció obviamente con privilegios, me dijo en un programa de televisión que yo tenía una visión estatista y así en forma peyorativa justamente. Dijo, ¿y de dónde surge? ¿De dónde está nuestra? Le digo, yo no es un pensamiento estatista, es constitucionalista. Y me dijo, ¿dónde surge eso en la Constitución Nacional? El 14 bis. El 14 bis dice que tenemos derecho a la vivienda, porque justamente es uno de los tantos derechos que la población adquirió con la Constitución del 49 y que fueron agregados a la Constitución Nacional y forman parte de la parte pétrea de la Constitución, la parte que no se puede modificar de ninguna manera porque es lo que nos constituye como Estado. Entonces, ellos, el actual gobierno, con el decreto 70, lo que trató de anular son todos los derechos que tenemos en ese 14 bis, incluyendo ese derecho a la vivienda, porque no te da ninguna forma de compensación. De decir, bueno,
reduzco el plazo, pero le mejoro tal condición a los inquilinos. No, directamente reduzco el plazo, pongo que se pueda pagar en cualquier moneda. Hay contratos que se están celebrando en criptomonedas. Se empezó a ver en aumento la cantidad de contratos en moneda extranjera, que no es una moneda en la cual cobremos la población trabajadora que alquila, que los que alquilamos, no, eh, no, si no veo qué dicen, si podemos entrar otra vez, yo no tengo problema. Este, Me perdí. Decía esto que vienen por esta cuestión de avanzar en contra de los derechos sociales que están en nuestra Constitución en el 14 bis, y que claramente eso tiene que ver también con el abandono de políticas públicas anterior, porque durante los 40 años de democracia no logramos, por ejemplo, volver atrás en que poder adquirir el suelo en nuestra moneda, poder comprar en moneda propia. En la dictadura, en el año 76, cuando se liberan los precios de los alquileres, que antes se regulaban y se aumentaban como las obras, como las prepagas, o sea, el Estado decidía cuándo se podía aumentar. Así como anuncia la libertad de mercado Martínez de Oz y la desregulación del mercado de alquileres, también desregula en qué moneda se compra territorio argentino. Entonces, pone que el territorio se puede comprar en moneda extranjera. Y a partir de ahí, ningún gobierno democrático en 40 años volvió para atrás esa cuestión, porque en realidad prácticamente todos nuestros dirigentes sí tienen propiedades y quieren poder venderlas en algún momento en moneda extranjera. Entonces, los que terminamos muchas veces eh, con derechos vulnerados, la clase trabajadora, no nos damos ni cuenta de esta cuestión. Por ejemplo, de tenemos que poder comprar nuestro suelo en la moneda en la que cobramos nuestro salario. Y eso es una pelea que había que darla y que hubo que darla antes. Y no dieron los tiempos, no dieron los escenarios, por eso digo, no hay ningún gobierno en toda la democracia dijo, bueno, vamos a retrotraer a este punto anterior a Martínez de Oz, a la desregulación de los alquileres, y vamos a volver atrás en esto de que el suelo argentino se tiene que poder comprar en moneda argentina. Y eso nos hizo perder soberanía y nos hizo que la clase trabajadora cada vez tengan menos posibilidades de acceder a la casa propia, a la vivienda propia, y llevó a que hoy el 20% de la población, más del 20% de la población argentina, alquile. ¿Por qué? Porque no puede comprar. Porque trabaja, pero jamás vos tendrías que trabajar 200 años de vida para poder adquirir una vivienda en una moneda que no producimos en Argentina. Entonces, eso es lo que nos hace quedar cada vez más fuera de ese lugar. Y también eh, ir teniendo conciencia de clase, porque se considera clase media la gente que alquila, y en realidad muchas veces cuando alquilamos quedamos abajo de la canasta de pobreza y muchas veces abajo de la canasta de indigencia. Y sacrificamos otras necesidades de salud, de comprar medicamentos, por ejemplo, decir, bueno, no lo compro porque está demasiado caro porque tengo que pagar el alquiler, o no le compro tal cosa a mi hijo porque tengo que pagar el alquiler. Entonces empezamos a sacrificar alimentación, medicación, un montón de cosas que vamos dejando de lado eh, en nuestra vida, que vamos haciendo esos sacrificios para poder pagar el alquiler, porque esa es la prioridad, porque tener un techo sobre el cual poder educarnos o tener un tratamiento o demás es prioritario. Entonces ahí es donde nosotras trabajamos fuertemente en ir visibilizando que la vivienda es un derecho y que como tal el Estado tiene la responsabilidad de proponer políticas públicas que nos permitan acceder. Y de limitar, por ejemplo, a la voracidad del mercado inmobiliario que quiere todo. Quiere aumentarte cada 3 meses, que se actualice por inflación, que sea en moneda extranjera y además se actualice por, o sea, doble, porque vemos alquileres, ahora tenemos inflación en dólares, alquileres que están pactados en dólares y que además tienen el indicador del índice de precio al consumidor. Entonces, eh, se actualiza por inflación sobre una moneda extranjera. O sea, es peor el escenario todavía de lo que podría ser. Y obviamente que eso lleva a que
los contratos a los 3 meses de estar en un lugar, con aumento trimestral, tengas que rescindir contrato en forma anticipada porque de repente el monto a pagar no está al alcance de los salarios. Y ni hablar, cuando entremos de vuelta al link, lo podemos explayar un poquito más. Esta cuestión de, en esta situación donde estamos con tanta inestabilidad laboral, también afecta. Gran parte de los inquilinos y las inquilinas de este país somos empleados y empleadas del sector público, sea a nivel provincial, a nivel municipal o a nivel nacional. Y esta situación de la inestabilidad hoy laboral también está llevando a una fuerte crisis en el sector de los inquilinos, de las inquilinas, porque no se puede sostener un alquiler si no tenés un ingreso. Y ese recibo de sueldo, es lo único que el laburante estatal tenía para poder alquilar, hoy ya no lo tiene gran parte de esos trabajadores y trabajadoras. Bancame, Entonces, bancame que sí, así seguimos. sí, Acordate. sí, sí, Acordémonos dónde quedaste. ok, Así listo. seguimos Mejor, en el próximo, pues ya se va a cortar. trabajo estatal y alquileres. Dale.